Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo aterradores relatos de carreteras y caminos. En el próximo video dejaré aterradores saludos para quienes comenten este video. Te invito a que te suscribas a Leyendas de aquí y allá. Sin mayor preámbulo, te dejo con este primer relato. El féretro. Raúl era un exitoso abogado quien vivía en la ciudad. Sin embargo, su origen era un cálido pueblo en el cual vivía su madre y gran parte de su familia, y se comunicaba por teléfono una vez a la semana con su madre para ver que no le faltara nada, pues aquella mujer tenía diabetes y su salud no era la mejor, pues era convivir con esa enfermedad a diario. Sin embargo, la señora se cuidaba mucho y eso le ayudaba bastante a Raúl para estar tranquilo a pesar de la distancia. Cuando un día le informaban que su madre había muerto, aparentemente mientras tomaba una siesta en la tarde, entonces así le informaban a Raúl la fatídica noticia. Raúl no lo podía entender, mucho menos creer, pues hace justo recién 2 días había hablado con ella con anterioridad. Había hablado con su madre. Así que esa tarde, ya casi de noche, se dispuso a manejar para llegar en tiempo y forma al pueblo de su mamá para estar presente en el velorio. Ya había entrado la noche mientras Raúl seguía manejando para ahorrar algo de tiempo. Solo se disponía a tomar un viejo camino que era un atajo el cual conocían solo los pobladores de aquel pueblo, pues ya se encontraba cerca de aquel pueblo, y al tomar ese camino le quitaría algunos cuantos minutos de conducción. Raúl, claro está, se encontraba solo llorando, manejando, tratando de llegar para darle el último adiós a su madre. Cuando ingresaba por aquella vereda y así conducía por ese camino que ya casi no era usado, pues no tenía iluminación y sus curvas en su momento habían llegado a ser algo peligrosas. Así que Raúl ya iría a la mitad de ese camino cuando a la distancia veía algo que estaba obstruyendo el camino. Era algo rectangular y pequeño. Sin saber de qué se trataba, solo bajó del vehículo y cauteloso caminó. Bien no estaba seguro qué podría ser eso. Había una luna llena que afortunadamente iluminaba aquella carretera vieja. Al acercarse ya más de cerca, veía lo que parecía un pequeño féretro. Raúl solo se acercó poco a poco y así abría ese féretro, ese pequeño cajón. Ya al abrirle, veía que en su interior había un cuerpo. Era el cuerpo de un bebé que yacía en ese féretro con un ropón blanco. Parecía que dormía, pero desafortunadamente estaba muerto. De aquel féretro solo salía un aroma de flores de ese ataúd. Así que Raúl, al estar en ese escenario, en esa disyuntiva, pensaba y analizaba lo que había podido suceder.
y después de su propio autoanálisis moral, simplemente no podía dejar el cuerpo de ese bebé a la mitad de la carretera, pues él bien sabía que no sería algo que su madre hubiera hecho. Así que solo lo puso en los asientos traseros, subió a su vehículo y manejó con aquel pequeño cadáver de aquel niño, de aquel bebé. Y una vez estando ya en el pueblo, trataría de averiguar sobre ese bebé para que se le diera una santa sepultura. Raúl, a los pocos minutos de conducción, ya se encontraba cerca del pueblo y llegaba al lugar donde se encontraban velando a su madre. Así, rápidamente solo saludaba a algún par de primos, pero a su vez sentía la responsabilidad por aquel bebé. Así que al ir a su coche para tratar de ver el estado de aquel féretro, para posteriormente comenzar con las preguntas, solo se quedaba pasmado, pues el féretro ya no estaba en su lugar. Entonces solo había un enorme ramo de rosas blancas. Raúl no sabía si se estaba volviendo loco. Buscó y buscó. Sin embargo, solo sacó ese enorme ramo de rosas y lo puso justo donde velaban a su madre. Ese olor de flores era muy intenso, pero era muy agradable. Así que en aquel velorio, Raúl solo tomaba un vaso de café y se sentaba en un sillón a un lado de su tía, hermana de su madre. Y aquella tía le decía que su madre ya estaba en el cielo y que lo había amado mucho a Raúl, que incluso le diría un secreto, que Raúl era su hijo más querido, pues que su madre nunca contó un suceso que pasó, pero que Raúl casi moría, pues que él iba a nacer con un gemelo, pero que en un accidente en el viejo camino que tuvo su padre, en una vieja carcancha, que aquella carcancha tuvo un accidente y en aquel accidente hizo que perdiera a un hermano gemelo y que afortunadamente Raúl logró salvarse. Sin embargo, su hermano no, pero que era un secreto que se había conservado en la familia, que por favor no se lo dijera a sus otros hermanos. Raúl solo se quedaba pasmado, pues solo él sabía realmente qué había sucedido. Así que pidió que se le enterrara con aquel enorme ramo de rosas. Y así su madre y su hermano estarían juntos por toda la eternidad. El siguiente relato que traigo es El charro de la carretera. Ana y Fernando eran una pareja de novios que recién comenzaban una relación. Fernando era de clase alta. Ana no lo era, pero siempre había querido serlo. Y trataba de aparentar ante sus amistades y amigos que era una persona de dinero. Así que solo comenzaba esa relación con Fernando, quien realmente no le gustaba ni siquiera a Ana. Sentían que realmente no eran compatibles entre ellos, pero ella solo buscaba el interés económico, muy contrario de Fernando, quien creía que Ana era el amor de su vida, pues Ana era extrovertida, sonriente, agradable, bonita, de buen cuerpo, y Fernando no era agraciado físicamente. Aparte, él era bastante serio e introvertido. Así que Ana, sabiendo el poder que ejercía sobre aquel hombre sumiso, solo le pedía que la llevara a la playa, a un hotel de lujo, de gran turismo.
Así que aquel hombre, quien cedía a casi todos los caprichos de aquella mujer, solo pedía una semana de vacaciones en su trabajo. Ponían fecha y hora para, al igual, hacer las reservaciones en un hotel y quedaban en salir de noche, pues así podrían conducir sin aquel intenso sol y a su vez poder llegar al amanecer a la playa para disfrutar al día siguiente entre coctelería, margaritas y la agradable brisa marina. Así que aproximadamente eran las 10 de la noche. Les esperaba un trayecto de aproximadamente unas 6 horas de conducción. Solo partían al tiempo de ir manejando. Ya solo se encontraban en carretera y así ya llevaban unas cuantas horas de manejo. Fernando, quien iba manejando, estaba un tanto confundido con el camino. Dicho camino que nunca había tomado con anterioridad. Así que al ir manejando, parecía que había tomado una desviación que no era la correcta y los había sacado a un camino desolado. Y Fernando se encontraba bastante preocupado, pues la gasolina se le estaba terminando, ya que su plan era poner gasolina en alguna de las tantas gasolineras de aquella autopista. Sin embargo, en aquel camino solo había vegetación y obscuridad. Un terrible sentimiento de intranquilidad invadía a Fernando. Solo él manejaba por horas hasta que la gasolina terminó y aquel carro se detenía y se quedaba varado. Ana, quien se encontraba durmiendo y desconocía en su totalidad qué ocurría, al despertarle Fernando y mencionarle la situación, se molestaba bastante. Fernando, quien solo sacaba su celular para tratar de pedir asistencia, veía que no había la menor señal en aquel sitio y en ese momento realmente no sabía qué hacer, pues eran las 3 de la mañana, en medio de un camino solitario, sin saber dónde se encontraba el pueblo más cercano. Solo estaba ahí recargado en su vehículo, muy pensativo, analizando sus opciones, cuál podría ser la mejor. Cuando en aquella obscuridad, en aquel solitario camino, solo se escuchaba el sonido de unos cascos de caballo que se iban acercando. Poco a poco, Fernando se le enchinó la piel al escuchar ese andar de aquel caballo. A lo lejos se divisaba un jinete. Fernando sintió un poco de alivio, pues podría pedirle indicaciones a aquel jinete sobre el pueblo más cercano o tal vez algún lugar para abastecer gasolina. Fernando tenía sentimientos encontrados, puesto que se sentía aliviado de encontrar a alguien, pero a su vez sentía algo inquietante, algo perturbador. Así que ese jinete, al llegar, solo se acercaba con Fernando y Ana. Era un charro, con un hermoso traje, con botones de oro, decoraciones de hilo de plata, un fino caballo, a su vez, finas botas. Ese charro parecía bastante buena persona, era educado y preguntaba que si podía ayudarles en algo. Fernando le preguntó sobre la gasolinera más cercana, algún pueblo, alguna ciudad o algún sitio para encontrar alguna asistencia. Aquel charro mencionaba que lo más cercano eran 4 horas de camino a pie, derecho. Ana solo lo observaba a aquel charro admirada. Quedaba enamorada de aquel charro, quien era sumamente atractivo y aparentemente muy adinerado.
Había algo que le llamaba fuertemente la atención, bastante, de aquel hombre que se encontraba en aquel caballo, en aquel camino. Ana, al sentir esa gran atracción, le preguntaba que si podría ir con él, y aquel atractivo charro le decía a Ana que sí, que se la llevaría por toda la eternidad. cosa que le alegraba bastante a Ana. Así que solo aquel jinete le ayudó a subir a su caballo, y Ana, ya arriba del caballo, abrazaba al charro muy fuerte y le decía a Fernando que realmente nunca sintió nada por él, que por fin se podría deshacer de él. Así que el jinete volteó a ver a Fernando, y solo al ver el rostro de aquel jinete, veía que no era nadie más que el diablo. Así que solo se despedía, bajando una orilla de su sombrero con esa demoníaca cara. Fernando quería gritarle a Ana que bajara, pero no le salía la voz, cuando aquel charro solo comenzaba a cabalgar, dejando una estela de olor a azufre, viendo cómo a los metros desaparecía aquel jinete con aquella mujer que jamás después de ese suceso volvieron a ver. Las carreteras son lugares enigmáticos y místicos donde se cuentan muchas leyendas de índole paranormal. Cuéntame aquí, en Leyendas de Aquí y Allá, si te ha pasado algo. Te dejo mi correo en leyendasdeaquiallá@gmail.com. Si te ha ocurrido algo de este tipo paranormal, también te invito que lo compartas. También te invito que dejes tu terrorífico like y te suscribas para hacer la mejor comunidad de terror. Te invito a que continúes con este relato que te dejaré a continuación, ya que aún falta un relato de carretera. A continuación, vamos con el siguiente relato, el cual se titula La extraña criatura del camino. 3 amigos iban en carretera a un pueblo mágico, pues en dicho pueblo se disponían a pasar un buen fin de semana de lo mejor, pues en ese pueblo se celebrarían un tipo de celebraciones donde iban muchos jóvenes de diversos puntos con el fin de tener actividades recreativas, festivales, carnavales y claro está, consumir bastante alcohol. Así que esos 3 amigos iban sumamente motivados, pues habían planeado ese viaje con meses de anterioridad. Así que solo iban en el camino, llevaban el GPS que les iba indicando qué hacer. Iban por el camino correcto, cuando a lo lejos quien iba manejando veía algo o alguien. Quien manejaba no quiso continuar, pues veía algo pero no lograba detectar qué era. Solo uno mencionaba que era una persona, otro mencionaba que no, que era un oso. Sin embargo, en aquella zona no había osos, y aquello que estuviera ahí solo en un movimiento estiraba una gran ala de color negro. Parecía una ala de murciélago, y a su vez parecía que comía algo. Parecía que estaba comiendo algún perro u otro posible animal de la fauna de aquel lugar. Sin embargo, no era claro, aunque esos 3 amigos ya se encontraban sumamente asustados. Solo uno mencionaba que era un demonio y otro mencionaba que tal vez no, que tal vez pudiera ser algún tipo de críptido. Así que solo se encontraban ahí con el carro detenido, apagado, y también habían apagado las luces, solo esperando que se marchara aquella bestia con pelo color negro
garras afiladas y una cola, orejas puntiagudas, y podía pararse en dos piernas como humano. Así que solo veían que esa criatura abría sus alas en su totalidad y comenzaba a aletear, comenzaba a volar, y a su vez con su pata agarraba al animal que estaba devorando, también llevándosele. Así que esos jóvenes veían aterrados ese muy extraño suceso, y uno de los jóvenes mencionaba que era la oportunidad de continuar, pues no fuera a ser que aquella extraña entidad o criatura decidiera volver a regresar. Así que solo daban marcha al vehículo y comenzaban a avanzar, cuando recién tendrían unos pocos metros de haber avanzado aquel vehículo, cuando sentían que algo caía de manera súbita sobre aquel auto en la parte frontal. Veían por el vidrio, era el cadáver de un venado semicarcomido, aparentemente por aquel monstruo, y solo dejaba una estela de sangre en el vidrio frontal de aquel vehículo. Así que aquellos jóvenes solo se quedaban pasmados por tan abrupto impacto, y se quedaron estáticos, sin saber realmente qué ocurría, cuando al par de segundos escucharon que parecía que algo se paraba en el techo de aquel vehículo de forma abrupta también, y solo por el espejo frontal del auto veían una enorme pata como de un tipo de pata como águila, pero bastante grande, que tomaba el cuello de aquel venado y solo lo jalaba poco a poco. Se escuchaba fuera de aquel vehículo un fuerte aleteo, mientras aquello se llevaba nuevamente a aquel venado a las alturas. Los jóvenes, solo al sentir que ya no había nada, así manejaron, sin tener ninguna explicación lógica de qué pudo haber sido esa criatura, la cual presenciaron esa noche. Antes de despedir este capítulo, quiero enviar saludos aterradores para la familia de Brian Montufar. Un aterrador y afectuoso saludo para todos ustedes. También un saludo para Peregrino del Terror. Te invito a que pases a su canal, el cual tiene una galería con cientos de videos sumamente terroríficos. Saludos a Felipe Silva hasta Puerto Rico. Aterradores saludos. También un tétrico saludo a Cristina Maradona. Saludos a Felipe Silva, a la familia Pérez de Palo Alto, California. También al canal desde Corea. Te invito a que pases a su canal de mi amiga, que te muestra cómo es vivir en Corea del Sur. Si quieres un tétrico y terrorífico saludo, déjalo en la caja de descripción. Estos fueron los relatos de carretera que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y los hayas disfrutado. Pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien estos aterradores relatos. Mi nombre es Jesús G, y a mí me resta desearte una mórbida noche.